10:05 de este sábado 29 de enero. Va subiendo la temperatura en Gualeguaychú con mucho arribo de turistas. Pipi, ¿me lees rápidamente la consigna? Sí, Sergio. La consigna para el día de hoy es: ¿cuál es tu frase de cabecera que habitualmente utilizás? Comunicate con nosotros por Facebook y escuchanos del sábado de 9 a 11 por Radio Cero Gualeguaychú 104.1, o si no también nos podés escuchar vía internet por la página www.radiocerofm.com.ar. Che, antes de meternos de lleno en el tema central del programa del día de hoy, que es el tema del consumo de marihuana y los beneficios terapéuticos, quiero agradecerle al Diario del Día por la contratapa que nos dio hoy, haciendo la publicidad del diario. Estamos Pipi, Pipi no, vos faltás, Santi, Angie y yo promocionando de 9 a 11 lo que es Kilómetro Cero, así que muchas gracias a todo el plantel. Mario creo que anduvo ahí, del Diario del Día. Ahora sí, como lo prometimos, dijimos que íbamos a hablar de los usos terapéuticos de la marihuana. Tenemos en línea a la licenciada Alicia Dongui, que es licenciada en Psicología, titular de cátedra de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Alicia Dongui, muy buenos días. Sergio Giachino desde Gualeguaychú te saluda. Buen día. ¿Cómo te va, Alicia? Bien, bien. Bueno, Alicia, un poco lo anticipábamos, queríamos hablar de los beneficios terapéuticos de la marihuana, pero para ponernos en tema y poner en tema a los oyentes, ¿en qué estado está? Creo que hay un proyecto de ley para la despenalización, ¿no?, del consumo. Sí, en realidad ese es un proyecto que está a punto de ser puesto en vigencia. Que se esté demorando creo que tiene que ver con todas las controversias y todo lo que todavía el tema tiene de tabú, ¿no?, en nuestra sociedad. El tema del consumo, del consumo personal, sobre todo hablando un poco de este tema que ustedes plantean, ¿no? En realidad, hablando estrictamente, salvo las drogas nuevas como el Paco, todas las drogas tienen efectivamente un efecto medicamentoso en tanto se use en pequeñas dosis, por ejemplo, digamos, ¿no? De hecho, durante 20 años, desde el descubrimiento de la cocaína, se usaba para fines terapéuticos. Entonces, creo que el punto acá es que empieza a ser un tabú el tema del consumo de ciertas drogas cuando empieza a aparecer otra beta, que no es la beta que tiene que ver con la salud, sino la que tiene que ver con el placer, la que tiene que ver con la recreación, cosa que, que toca mucho con el abuso y con la dependencia y la adicción, ¿no? Alicia, para que los oyentes comprendan la diferencia, legalizar no es lo mismo que despenalizar, ¿no? Claro, porque esa es una confusión que la mayoría tiene, digamos, ¿no? O sea, en nuestro país lo que se está buscando es la despenalización de la tenencia por consumo personal. Claro. De ningún modo está legalizada la droga. O sea, que ¿eso qué quiere decir? Que si a un chico lo encuentran, para decirlo de un modo claro, un porro en el bolsillo, no lo metan preso. Digamos. Claro. Hoy por hoy los meten presos. Hay un límite, digamos, esto tiene que ver con la libertad individual, digamos, ¿no? Por supuesto que si en vez de uno encuentran varios kilos o unas toneladas como encontraron en Formosa, ya eso se trata de tráfico, digamos. Claro. Entonces, está penalizado el tráfico, no está penalizado que una persona decida consumirlo en su casa. Por eso, digamos, aparece todo este borde que me parece interesante rescatar de lo que podrían ser los usos médicos, porque alguien podría tener para consumo personal algo que en verdad tenga que ver con un paliativo en una enfermedad terminal, por ejemplo, ¿no? Claro. Alicia, vos venís trabajando el tema hace mucho tiempo y estuvimos hablando en la semana y me hablabas de los beneficios terapéuticos tanto mentales como físicos del consumo de marihuana. Sí, en realidad las ventajas que tienen relacionadas con la salud tienen que ver con que, se utiliza, digamos, de hecho en algunos estados
de los Estados Unidos se utiliza para paliar todos los problemas que acarrean los efectos secundarios de las quimioterapias. Se usan algunos glaucomas, se usan también, por ejemplo, para anorexias, que esto también toca con lo mental, digamos, pero por ejemplo en anorexias muy severas, como despierta el apetito, muchas veces produce algún efecto benéfico, ¿no? Sí, también otro efecto es que se puede combinar con cualquier otra droga sin traer ningún efecto adverso, cosa que sí ocurre con otras drogas ilícitas, ¿no? Incluso con el alcohol, ¿no? O sea, basta que a uno le receten, aunque sea un antibiótico, ya no se puede tomar alcohol, cosa que sí ocurre con esta droga, ¿no? Y, digamos, no sé si podría ubicarse dentro de los efectos terapéuticos, es que es la menos tóxica de las drogas ilícitas, que tienen en sí mismas, llevan un potencial terapéutico también, ¿no? La marihuana. Claro. Ahora, esto por el lado de lo que puede llegar a ser los usos medicinales, digamos, pero también está ciertas cuestiones que son las que hacen que esta droga tenga todavía ciertos elementos que lindan con lo tabú, que es que como incide en algún sentido en el sistema nervioso central, no es que tiene tiene reacciones paradojales. ¿Qué son las reacciones paradojales? Quiere decir que una persona que viene consumiendo de vez en cuando marihuana y que le produce buenos efectos, cierto efecto de euforia, cierto efecto de socialización, puede llegar a pasar que si está en un mal momento anímico, si tuvo un problema laboral, un problema con su pareja, por ahí tenga una reacción totalmente opuesta. Entonces, esto le da un cierto carácter como difícil de prescribir, digamos, ¿entendés? Claro. Como que un psiquiatra prescriba marihuana, porque puede producir reacciones de este tipo. Pero sí es cierto que se está usando en nuestro país, hay programas, pequeños programas, donde se está utilizando la marihuana para poder vérselas con la abstinencia al paco. Ajá. Y esto sí tiene un efecto benéfico, porque como uno de los efectos que produce el consumo de pasta base o de paco es el insomnio pertinaz, que el problema que trae es que ese insomnio condiciona la recaída, digamos, la necesidad de volver a consumir por lo desagradable de ese efecto de insomnio. Y en algunos lugares hay programas donde se le recomienda pacientes que por supuesto ya tienen una historial con las drogas, no es que se les prescribe marihuana a alguien que nunca la tomó, sino que alguien que llegó a veces a consumir pasta base o paco ya ha transitado por la marihuana en algún momento. Entonces, muchas veces, más que prescribirla, es que de alguna manera el médico entienda que esa persona por ahí logra dormirse con esa droga y está muy determinado, muy condicionado a no aceptar otras drogas, digamos, ¿no? O sea, en algunos casos, no en todos, se utiliza para la abstinencia de la pasta base, que bueno, es una abstinencia bastante difícil de soportar, ¿no? Claro, Alicia, mi pregunta va desde la ignorancia, pero ¿cómo se podría suministrar el consumo? Vos recién hablabas en los casos de anorexia que te despierta el hambre. ¿Cómo el médico o el psiquiatra o el especialista suministra el consumo al paciente? Este es el problema, ¿no? Justamente porque todavía no está esto legislado. El médico no puede agarrar como haría con cualquier otro producto y extender una receta, digamos. Esto todavía está funcionando a un nivel más bien de experimentación casera, te diría. Ni siquiera es que esto está... Pero sí sé yo, porque yo trabajo en investigación en la UBA, sí, que hay algunas investigaciones que apuntan a esto, digamos. De ahí a que estas investigaciones después sean tenidas en cuenta, habrá que ver, ¿no? Esto habrá que verlo. Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Pipi Apesteguía te habla desde acá, desde Radio Cero. Quería hacerte una consulta sobre el tema. La gente que está en desacuerdo con la despenalización y con todo lo que tiene que ver con la marihuana,
Suele decir que la marihuana es el pie para ingresar en el mundo de las drogas, ya sea, no sé, como vos decías, Paco, o lo que sea, éxtasis o LSD, ¿qué Sí. parte de cierto tiene esto, que la marihuana sea Esto, la entrada? digamos, yo diría que tiene alguna razón de ser, pero en este momento puntualmente, estoy hablando de 4 o 5 años, lo que en realidad es la puerta de entrada es el alcohol. La verdadera puerta de Sí. entrada, porque justamente como hay una facilitación del alcohol y que el alcohol queda ahí medio en un lugar, no queda entre las drogas duras, digamos, ¿no? Queda entre, bueno, que es considerada una droga cuando alguien consume en exceso, pero ¿por qué? Porque hasta los niños tienen acceso al alcohol, entonces en ese sentido la puerta de entrada es el alcohol. Lo que sí que por ahí quedó ese mito bastante arraigado es en relación a que lo que podría ser la historia de acceso a las drogas, la primera droga de los años 60, 70 que incluso había una apología de esta droga, era la marihuana, ¿no? Muy bien. Claro. Alicia, Y además porque es la menos tóxica, entonces ¿qué pasa? Un muchachito, un puber, un adolescente puede empezar tranquilamente con marihuana y no va a producirle el efecto que puede producirle otras drogas que le podrían producir un efecto de exceso, un efecto de sobredosis, etcétera, ¿no? Sí, Alicia, te hago otra consulta. La marihuana, los efectos que causa, ¿es cierto que puede llegar a violentar a la gente o No. ya sea... Diría que no, que estrictamente hablando, la marihuana es un depresor, es un opiáceo. Los opiáceos producen básicamente un efecto sedativo, de relajación, pero los efectos adversos que pueden llegar a traer es que producen cierta falta de concentración. Por eso no se recomienda que la gente cuando estudie, por ejemplo, consuma marihuana, ese tipo de cosas. Produce cierta dilatación de las pupilas, taquicardia, produce algunos efectos. Ahora, estrictamente hablando, es más, yo todavía no estoy muy adentrada en eso, así que no te puedo asegurar, pero en algunos círculos médicos dicen que es mucho más pernicioso el consumo de cigarrillos. Lo que pasa es que el tabaco no produce efectos en la conducta, digamos. Claro. Pero que, por ejemplo, ningún consumidor de marihuana consumiría, qué sé yo, lo que se llaman 20 cigarrillos, porque no podría. O sea, da para algunos por día, para que no se produzca un efecto como de mucha desconexión, ¿entendés? Claro, Sí. Alicia, otro de los tabúes que hay, que los que están en contra del consumo de marihuana y de la despenalización sobre todo, hablan de que se puede generar o aumentar la industria. ¿Cómo crees que debería ser ese cultivo? Mira, esto es bastante polémico. Es difícil de responder. Sí, yo sé hay estudios en Canadá, digamos que es un país bastante abierto en este tema, bastante progresista, que dicen que en realidad si se llegara eventualmente a legalizar las drogas, lo primero que se produciría es una baja del precio de las drogas. Entonces, a bajar el precio de la droga, ya no sería tan atractivo el narcotráfico y entonces habría menos. Esta es una teoría que supongo que tiene que ver con un estudio ideal, porque bueno, sabemos muy bien que cuando algo se pone en práctica, cualquier ley, siempre empiezan a aparecer cuestiones que no estaban calculadas, ¿no? Claro. Pero el tema es que básicamente todo lo que garantiza que sea un negocio el consumo de drogas es justamente que esté por fuera del mercado, por fuera de los controles. Claro. Primero porque se la puede mezclar, digamos, ¿no? Es cierto que la marihuana es una de las que menos se puede mezclar, digamos, la que es más fácil de no mezclar, digamos, ¿no? Porque justamente es una hierba, pero
siempre que esté fuera, que sea clandestina, asegura su aumento. Además por el efecto de prohibición, ¿no? Basta que algo sea difícil o esté prohibido, sea caro, para que cause, digamos, mucho más deseo tenerlo, ¿no? Claro, Alicia, yo insisto con mi ignorancia quizá en el tema. Coincido con vos en todos los aspectos. Estuve cerca de una persona que tenía o padecía fibromialgia y su única salvación era, sí, que la forma que le tranquilice era consumir marihuana. Ahora, lo que no me queda claro es cómo sería la administración de esto. Claro, es que esto, te voy a repetir, para que sea administrado tendría que ser legalizada, no sé si legalizada la droga, sino legalizada el uso médico. Para eso tendrían que recetarse, los médicos recetarla y que fuera comprado en las farmacias con sus debidos controles, pero esto no está ocurriendo porque no está legalizado el uso médico. Claro. ¿Entendés? Y se fumaría. Entonces, exactamente alguien igual. Lo puede hacer, por ejemplo, una persona que sufre fibromialgia, por ahí el médico clínico le dice, bueno, si usted ya está acostumbrada de vez en cuando a fumar marihuana, esto le puede ayudar, pero no va a poder nunca recetársela, digamos. Siempre va a quedar como todo tabú, algo que se comenta, pero que no se puede divulgar, ¿me entendés? Sí. Alicia, y hablando de la ley o del proyecto de ley que está en vista para aprobar, yo quería consultarte si, a ver, no sé cómo formularla la pregunta, si vos decías hoy, cuando comenzamos la entrevista, que si a un chico lo encuentran con un porro en el bolsillo, la idea es que no vaya preso por ese consumo personal. ¿Qué pasa si alguien se cultiva para sí mismo? O sea, si encuentran a alguien en la casa con una planta de cannabis. Bueno, en tanto todavía estemos sujetos a esta cuestión de la penalización, sí. Es cierto que mucha gente que lo cultiva lo hace justamente para obtener cierta pureza en esa droga, digamos, ¿no? Claro, para no tener que tratar con... Para que no esté sujeto a mezclas y demás. Es más, esto es una impresión porque, bueno, he tratado a algunas personas que en algún momento han tenido alguna planta, es que no han consultado por eso, digamos, han consultado por otros problemas de su vida, y lo que puedo decir es que como esto no tiene carácter de convicción porque es una muestra muy pequeña, digamos, en relación a lo que puede ser, pero sí son personas que en la medida en que se han preocupado por cultivarla para que esto tenga un efecto, que no se mezcle, para que sea un efecto puro, etcétera, muchas veces pueden tener una conducta más responsable con su consumo, porque es cierto que no llegó a ser una droga puesta dentro de las drogas ilícitas porque sí, digamos. Todas las drogas que inciden en el sistema nervioso central, que de alguna manera tienen estas reacciones que no se pueden predecir del todo, bueno, hay que tener cierta conducta en el consumo, digamos. Como cualquier droga, si vos un medicamento que venden en la farmacia no tomás la dosis que te da el médico, también va a ser un problema y te podés intoxicar, digamos. Claro. El tema es que cuando está dentro del circuito médico es más fácil que no exista la intoxicación, porque hay un profesional que te dice tanto, tenés que tomar tanto para tantas veces por día, ¿entendés? Pero en general, cuando están usadas para la cuestión recreativa o cuando alguien cae en cierta adicción, no está usado en ese sentido. Claro. Tenemos, la verdad... Ahí puede haber un exceso, ahí puede haber un incremento de los efectos adversos, si querés, digamos. No es lo mismo consumir marihuana en una fiesta que cuando alguien está escuchando una clase en la universidad, digamos. Claro. Esto también pasa con el alcohol, ¿no? No es lo mismo tomar alcohol en una fiesta que tomar alcohol cuando alguien está haciendo actividades que tienen que ver con, que exige cierta concentración, como por ejemplo manejar. Claro. Te digo, Alicia, estamos llenos acá en la mesa. Está Ángeles también, que todavía no te saludó. Tenemos muchísimas dudas, hay escritos en el Facebook, haciéndote preguntas, así que vamos a seguir en otros programas de Kilómetro Cero, conversando sobre esto. ¿Cuándo se va a tratar esto en el Parlamento? ¿Tienen alguna fecha? Mira,
Yo supongo que este año electoral me parece que es una cuestión que va a estar impulsada. Hay mucho prejuicio, ¿no? Sí, hay prejuicios y también está este fantasma por detrás de que, digamos, esto que te menciono, parece mentira, pero el mismo narcotráfico quizás no está de acuerdo con esto, ¿entendés? Claro. Porque les quita ese punto que hablábamos de lo clandestino, de lo que permite la suba de los precios, etcétera, que se regule por fuera de lo que se regula cualquier otra. Este profesor de Canadá que hablaba de este tema decía que si uno, por ejemplo, el productor de papa, no sé, la papa, supongamos que una papa sale 1 centavo, a lo sumo, con todos los intermediarios en juego, podrá salir, en vez de 1 centavo, 2 pesos la papa, o 3 pesos, o ponerle 10 pesos con toda la furia. Claro. Pero la proporción era que la producción de coca, por ejemplo, estoy hablando de la cocaína porque tengo los números, no, la marihuana no los tengo. Por ejemplo, el productor de hojas de coca le pueden llegar a dar también 1 centavo por un kilo de hojas, pero eso se multiplica 50.000 veces. Claro. En el caso del narcotráfico. Si esto entra en un circuito común, sería como la papa, ¿entendés? Claro. Y bajaría el precio y ya no sería rentable. Es rentable y es una de las industrias más importantes del mundo, el narcotráfico, después de las armas, porque se multiplican como jamás podría hacerse si tuvieran un circuito legal, ¿entendés? Esto a Entonces, título... paradojalmente, por algo en Estados Unidos o en muchos países de Latinoamérica, no voy a dar nombres, se encuentra personajes ligados a la política en el narcotráfico. Claro. Entonces, sí, bueno, tenemos el caso ahora de Formosa. Bueno, del ahí concejal es un caso que tiene que ver con la marihuana. Claro. Entonces, claro, acá hay un tema que... Hay mucha hipocresía también por detrás, ¿no? ¿Cómo? Hay mucha hipocresía de la gente, digo, sobre todo en el ámbito político. Sí, hipocresía o lo que siempre existió, digamos, nadie quiere soltar algo que es un poder económico. Claro. En la medida que esto se empiece, porque obviamente esto, ¿cuál es? Se empieza por la despenalización y se avanza sobre la legalización, eso es cierto. Claro. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero si se avanza sobre la despenalización, sí puede empezar a pensarse esto que te digo, que, bueno, la legalización supondría un control del Estado. Entonces sería como con la cuestión médica. Vos para ir a comprar a la farmacia tendrías que comprar con una receta. Está bien, también se pueden falsificar las recetas, pero ya está todo un poco más complicado. Bien, Alicia, ¿no? Bueno, intentamos en la medida de lo posible ser bastante responsables con las preguntas. La verdad que te agradecemos tu testimonio. Es un tema realmente que genera polémica, pero que nosotros creemos que hay que hablarlo, porque en sí la gente, por ahí no en público, pero en privado, entre amigos, entre padres, hijos, tíos, todo el mundo habla de este tema. Me parece que hay un temor en los padres, y hay un temor en las que están, digamos, sobre todo a cargo de jóvenes. Sí. Me parece que el temor que se despierta es que en la medida en que se pudiera esta droga no salir de cierto tabú, el fantasma, porque es un fantasma, es que la gente saldría corriendo a consumir. Claro. Y en verdad... se ha probado en ciertos lugares del mundo donde hay programas de reducción de daños, donde por ejemplo en Europa la heroína se receta. Ajá. Que eso terminó justamente con el flagelo de la heroína. No, sigue siendo un problema, pero antes era un problema mucho mayor. En la medida que se legalizó la marihuana, no. Bueno, la marihuana sí se legalizó en unos países de Europa, pero hablo de la heroína porque, bueno, es una droga realmente muy compleja por sus efectos. Y bueno, están las boutiques, que son esos lugares donde las personas van a consumir una cantidad dada por los médicos, y es una forma no solamente de administrarla, sino es una forma de que hay personas que cuando no pueden dejar por los efectos terribles de la abstinencia de algunas drogas, por lo menos que lo hagan de una manera responsable. Bien. Entonces el Estado está atrás, ¿no? Sí, está clarísimo. Bueno. Alicia Dongui, te agradecemos el testimonio y como te decía recién, vamos a seguir hablando de esto.
De acuerdo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Era Alicia Dongui, licenciada en Psicología, titular de cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Oyentes, saquen sus propias conclusiones.